Sudán del Sur y tenemos conexión directa en este momento. Y solamente quiero hacer una breve exposición. Bien, hay una pequeña alteración. Es que Miriam Alía, Médicos Sin Fronteras, me dicen que está en Libia y que está en conexión y no podemos desperdiciar esta oportunidad de que se nos vaya la conexión y, por tanto, a ver si podemos entrar en contacto con ella. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Bien. Buenos días. La hemos citado en su condición de la pertenencia a Médicos Sin Fronteras y para que nos manifestase cuál había sido la intervención y la participación de Médicos Sin Fronteras en todo este proceso de la COVID y sobre todo en relación específica con las residencias de mayores. Buenos días. Buenos días. ¿Me oyen bien? Sí, sí. Gracias. Mi nombre es Miriam Alía, soy la responsable de respuesta a epidemias en Médicos Sin Fronteras España y durante la primera fase de COVID, desde marzo hasta mayo, fui la responsable, la coordinadora médica de la respuesta de Médicos Sin Fronteras en Madrid, también en Castilla y León, pero principalmente en Madrid. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Creo que conozco a casi todos los ponentes de esta mañana. En algún momento nos hemos cruzado en esta larga historia de la investigación de la asistencia a personas residentes en la Comunidad de Madrid. Me gustaría contar un poquito cómo nosotros empezamos a trabajar en residencias, qué es lo que hacíamos, las dificultades que encontramos y bueno, algunas conclusiones que sacamos nosotros también en un informe. No solo era de Madrid, nosotros trabajamos en 7 comunidades, pero que son perfectamente aplicables a Madrid y algunas específicas para la Comunidad de Madrid. Nosotros en Madrid empezamos a trabajar en extensiones hospitalarias, tanto en el Hospital de Leganés con el Ayuntamiento, que creo que ha estado el exalcalde antes que yo, y en Alcalá de Henares a través del hospital y de la comunidad y de la Universidad de Alcalá de Henares. Y nos dimos cuenta muy pronto que en realidad las extensiones hospitalarias tenían un futuro limitado cuando se abrió sobre todo el Hospital IFEMA. Sin embargo, la población más vulnerable estaba en las residencias, tanto residencias de ancianos como de personas con discapacidad. Para nosotros era bastante difícil entrar en las residencias. Establecimos una página web donde los directores y directoras de residencias o el personal podía contactar con nosotros para pedirnos asistencia, para pedirnos estas visitas de evaluación y sobre todo de prevención y control de infecciones, pero en la Comunidad de Madrid realmente no pudimos entrar en las residencias hasta que lo hicimos a través de la Platercam. La Platercam es la plataforma que dependía de la Consejería de Justicia y Víctimas de Terrorismo, no dependía de Consejería de Sanidad, no dependía de Consejería de Servicios Sociales, y esta plataforma se crea a finales de marzo. Se hace una evaluación que en principio la realiza la UME de las residencias de Madrid y se hace una lista con 400 residencias prioritarias donde se requiere una intervención, tanto logística como médica. La forma de repartirlo fue en la zona centro de Madrid, en la capital, era un tándem entre bomberos del Ayuntamiento de Madrid y el SAMUR y equipos del SUMA, y en el resto de la Comunidad de Madrid son bomberos de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en principio con equipos de Cruz Roja, y a partir del 6 de abril se incorporan 4 equipos de Médicos Sin Fronteras, donde hay una persona medical, normalmente una enfermera, porque son las expertas en prevención y control de infecciones, y una persona de logística con experiencia en agua y saneamiento y respuesta a epidemias, tales como cólera o ébola. A partir del 6 de abril nosotros
no podemos elegir a qué residencias vamos, esto se decide en la Platercam. Y nosotros hacemos 4 equipos con los bomberos, con los que visitamos y trabajamos en 76 residencias de la Comunidad de Madrid. Trabajamos en otras 3 residencias privadas que solicitaron ayuda o formación a través de la página web que nosotros habíamos habilitado. En la Comunidad de Madrid, a través de la Platercam, hicimos 76 visitas. Algunas de las residencias tuvimos que ir varias veces. Sobre todo, nuestras visitas estaban centradas en una evaluación de los protocolos de control de infección para evitar la transmisión del personal a los pacientes o entre los pacientes, una labor de zonificación que en este momento se hacía basado en criterios clínicos porque no había test diagnósticos y cuando los hubo eran test de anticuerpos que no permitían realmente detectar la enfermedad activa. Hacíamos formación al personal sobre cómo ponerse los equipos de protección, cómo quitarlos, los protocolos de lavandería, de comida y también al final de esta intervención también cómo se podían realizar visitas seguras para evitar este aislamiento que se dio en las residencias, que fue algo realmente atroz, personas encerradas en su habitación durante meses. Y también visitas de despedida para personas, pacientes que estaban en fase cercana a la muerte y que pensábamos que un mínimo de humanidad era permitir que sus familiares pudieran entrar a despedirse con todas las medidas de seguridad, pero que pudieran entrar a despedirse. Nosotros estuvimos trabajando en residencias desde el 6 de abril hasta el 22 de mayo. Nosotros hacíamos una primera visita, siempre con personal del cuerpo de bomberos, y luego hacíamos una parte más médica, de formación al personal médico y sanitario, sobre todo en control de infección y protección del personal. Lo que nos encontramos en estas visitas, normalmente primero hablábamos siempre con el responsable de la residencia o el responsable COVID de las residencias, hacíamos un pequeño cuestionario. Teníamos que dejar muy claro que esto no era una evaluación, que no estábamos allí para juzgarlos, que no éramos sus jefes ni sus supervisores, simplemente estábamos allí para dar apoyo. Y nos encontrábamos con un personal que estaba totalmente sobrepasado, con una sensación de inseguridad total y con una sensación de culpabilidad también, porque no sabían si estaban haciendo las cosas bien y no tenían el material suficiente, no sabían cómo hacerlo mejor tampoco, y estaban además, se sentían muy solos. Decían que mucha de la comunicación era a través de correo electrónico, pero que no les daba tiempo a mirar correos electrónicos. Y luego había un problema estructural de base que era las residencias están infradotadas de personal, tienen muy poco personal médico y de enfermería, porque los criterios y los ratios que se establecen en los conciertos son muy bajos y son estructuras que no están preparadas para dar asistencia médica. Son estructuras de vivienda, de confort, pero no de cuidados médicos o de enfermería. Y mucho menos cuando el número de pacientes sobrepasa completamente la capacidad incluso de las residencias, que sí tenían enfermería, sí tenían a lo mejor un médico, aunque fuera en el turno de mañana, y sí tenían personal de enfermería durante todo el día. Lo que nos encontramos fue además una falta de material de protección, pero también falta de material de tratamiento de casos. Por ejemplo, falta de oxígeno. Claro, oxígeno era una cosa esencial en el tratamiento de COVID, en el tratamiento y también en los cuidados paliativos, porque forma parte del protocolo de cuidados paliativos el oxígeno. Nosotros, cuando preguntábamos cuántos pacientes habían fallecido, en algunas residencias era el 20, el 30% de los residentes. Estoy hablando de principios de abril. Y estos residentes, la mayoría habían fallecido, o prácticamente todos, en algunas residencias, habían fallecido en las residencias. No se había podido derivar
para tener una derivación necesitaban una aprobación del geriatra de zona del hospital, y si no, las ambulancias no acudían a recoger a los residentes. Había un bloqueo total de las derivaciones hasta la tercera semana de abril en la mayoría de los hospitales. Hubo algunos hospitales que no retomaron las derivaciones hasta mayo, por ejemplo el Hospital del Escorial o el Hospital de Tajo. Era mucho más difícil derivar residentes a estos hospitales, incluso mucho más tarde en la epidemia, y cuando la incidencia y el número de casos en los hospitales ya había descendido. Otra de las cosas que vimos es que solo había posibilidad de derivación a hospitales públicos, no había posibilidad de derivación a IFEMA, y que el triaje que se hacía para decidir si se derivaba a alguien o no estaba basado en criterios clínicos, estaba basado en criterios de dependencia. Yo llevo 18 años trabajando, perdonad, trabajando para Médicos Sin Fronteras. He trabajado en conflicto, en Siria, en Yemen, en 10 ébolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Es la primera vez en mi vida, en 18 años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia. Y este triaje se daba igual en personas mayores que en personas con discapacidad. Y esto es una cosa que creo que no se ha mencionado lo suficiente. Una persona que vivía en un centro sociosanitario, un centro tutelado, tampoco se podía derivar, independientemente de su edad. Esto estaba basado simplemente en criterios de dependencia, que deberían ser criterios de vulnerabilidad, no criterios de exclusión. Y creo que esto es importante decirlo porque no sé hasta qué punto estos criterios de derivación pueden considerarse, desde el punto de vista de la ética médica, está claro que no, desde el punto de vista legal, yo ahí no soy una experta en la materia, pero creo que no deberían ser legales. Otra de las cosas que vimos es que, como no podían derivar a los pacientes, intentaban hacer cuidados paliativos. Pero cuidados paliativos tampoco se pueden hacer si no tienes recursos humanos cualificados y no tienes recursos materiales. Cuidados paliativos no son perfusiones de morfina. Cuidados paliativos incluye oxígeno para que las personas que estaban en fase terminal y que tenían una infección respiratoria y dificultad respiratoria no se mueran asfixiados. Incluyen una serie de cuidados de enfermería que no se podían dar porque no tenían personal suficiente y tenían muchísimas personas enfermas. Y también incluyen el entorno familiar y el apoyo psicosocial. Esto también fue una de las cosas que vimos. El apoyo psicosocial, tanto a residentes enfermos como a residentes sanos, como al personal, como a las familias, no se estaba haciendo. No había recursos dedicados para personas que no están acostumbradas a tratar pacientes, que no están acostumbradas a estar en esta situación con tantísimos pacientes que tienen sus propios miedos también a infectarse, a llevárselo a su casa o a estar haciendo las cosas mal, no tenían ningún tipo de apoyo psicológico. Y en estas entrevistas que nosotros hacíamos al principio, antes de empezar a trabajar, antes de trabajar con el personal y de zonificar, la mayor parte de las veces las directoras, sobre todo mujeres y directores de las residencias o los responsables COVID, se nos ponían a llorar porque decían que no podían más, no podían hacer más, no sabían qué más o qué podían hacer mejor. Nosotros tuvimos bastantes problemas para empezar a trabajar en residencias. Luego, una vez que estábamos integrados en la Platercam, sí que tuvimos acceso a las residencias de la lista. También había 11 residencias que estaban intervenidas. Se puso un responsable legal de la Platercam, que era el responsable por la alta mortalidad o porque había sido muy difícil incluir los protocolos.
nosotros de esta residencia solo fuimos a una, pero el resto de las residencias hicimos un informe de cada residencia con las recomendaciones para el personal, pero también un informe para la Platercam. Y todas las organizaciones que estábamos trabajando a través de la Platercam hicimos estos informes donde pusimos los datos que nos daban las residencias, tanto de número de fallecidos como de número de derivaciones. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de la residencia Reina Sofía, que es una residencia pública que visitamos varias veces. En mayo, el 9 de mayo, yo fui una de las personas que visitó esta residencia. Es una residencia con 500 plazas. En mayo habían fallecido 83 personas. Es una residencia que normalmente, en un mes normal, por razones médicas de reagudización de cuadros crónicos o deterioro de los residentes, hace más o menos unas 60, 80 referencias a hospitales, pues desde caídas, fracturas de cadera, todo tipo de referencias, ¿no? En el mes de abril hicieron 16. El mes de abril de 2020. Esto es una residencia pública. No todas las referencias, esas 16 referencias fueron por COVID, había otros cuadros diagnósticos, pero esto nos da una idea de la limitación para las derivaciones. Esto ya en abril, en marzo muchísimo peor, de una residencia pública con 500 residentes. Esta residencia tenía una enfermería y tenía concentradores de oxígeno, no tenía flujo alto de oxígeno. Una persona con una neumonía grave, el flujo de oxígeno que tenía no era suficiente, pero tenían personal médico y de enfermería. Y aún así, el número de derivaciones fue prácticamente anecdótico para el número de residentes enfermos que tuvieron. Los testimonios que nosotros recogimos del personal fueron de falta de posibilidad de derivación, de falta de material, de falta de personal, porque mucho personal de la residencia se puso enfermo, y de mucha soledad, sobre todo de mucha soledad. Nosotros intentamos desarrollar planes de contingencia con ellos para la posible segunda ola, y algunas de estas residencias sí que desarrollaron estos planes, pero los recursos para muchas de estas residencias pequeñas, sobre todo las pequeñas, eran muy limitados. Y nosotros mantuvimos una especie de consultorio, una página web donde podían consultar y pedir formación y visitas unas semanas después del cierre de nuestra intervención, que fue el 22 de mayo. Y fue la aportación que nosotros pudimos hacer. En Madrid, repito, 79 residencias, en toda España casi 500, sobre todo privadas, tengo que decir, porque en Madrid no hay muchas residencias públicas, menos del 10% de las residencias son públicas. Y nos encontramos una situación parecida en muchas de estas residencias en otros sitios, pero en Madrid el protocolo de derivación se cumplió estrictamente y limitó muchísimo la asistencia a estas personas. No sé si tienen preguntas. Pues sí, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí. Dos cuestiones. Ha hablado reiteradamente de esa plataforma Platercam. Si no he entendido mal, estaba prevista para actuaciones contra, por ejemplo, grandes atentados terroristas. Depende de la Consejería de Justicia y Víctimas del Terrorismo. La Platercam está prevista para todas las situaciones de emergencia. Por ejemplo, con Filomena, la Platercam también se activó. La Platercam no es una plataforma médica en principio, es una plataforma donde hay cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, pero en este caso, al ser una emergencia médica y de salud pública, se integraron organizaciones médicas como nosotros y Suma y SAMUR. Médicos Sin Fronteras, como institución reconocida además mundialmente
Y con Prestigio se ofreció como tal institución para colaborar, ofrecer apoyo sanitario, etcétera, etcétera, y fue rechazado y tuvieron que entrar a través de esta plataforma. No he percibido bien cómo fue la secuencia. Nosotros, sobre todo, tuvimos problemas para entrar primero en los hospitales, porque no estamos autorizados a visitar los hospitales, ni a dar apoyo, ni donaciones, si no había una aprobación de la Consejería de Sanidad primero. E incluso cuando ya tuvimos un acuerdo con estos dos hospitales, tuvimos muchos problemas para mantener la actividad, porque justo se abrió IFEMA y entonces era como que el perfil de paciente que nosotros podíamos atender en estas atenciones hospitalarias tenía que ir a IFEMA. Esto para los hospitales. Para las residencias, nosotros empezamos en Barcelona a través de una plataforma privada. Empezamos en Cataluña porque era más fácil, teníamos había una plataforma de residencias privadas que fue más fácil, y luego ya pasamos a la consejería. En Madrid nosotros nos pusimos a disposición de la Consejería de Sanidad primero. Realmente no nos pidió nada, simplemente nosotros podemos hacer esto, y nos costó explicar qué es lo que podíamos hacer. Nosotros no podíamos hacer tratamiento, no podíamos hacer clínica en las residencias, pues no estamos autorizados para ello. Podíamos hacer formación, podíamos hacer sectorización, y podíamos hacer todo lo que es prevención y control de infección. Es decir, evitar que los pacientes, los residentes y los trabajadores se contagiaran. Y si estaban contagiados, evitar que hubiera epidemias nosocomiales o grandes epidemias dentro de las residencias. Tuvimos que hacerlo a través de la Platercam porque ninguna residencia con un concierto con la Comunidad de Madrid nos llamó mientras no estuvimos en la Platercam. Alguna residencia privada, pero ninguna de las que tienen ni pública ni conciertos. Entonces nosotros lo ofrecemos. Sí, le hacía la pregunta porque ayer, en el curso de algunas declaraciones y hoy indirectamente, surgió el problema de la dificultad para, dada la situación, encontrar personal médico, y se habló de que faltaron voluntarios médicos, recalco, porque había voluntarios sociales, por decirlo de alguna manera. Ustedes se ofrecieron como voluntarios médicos. Nosotros somos una organización médica que en España está registrada como ONG, no como asistencia médica. Lo que sí nosotros hicimos fue ayudar en buscar personal que estuviera registrado en España. Lo hicimos mucho en Cataluña y lo hicimos también en Madrid, ofrecer currículums, gente que se pudiera contratar. Porque para trabajar, para acceder simplemente a la farmacia tienes que tener un contrato. No, tienes que estar colegiado, no puedes, no se admite trabajo voluntario en la clínica. Nosotros lo que sí ofrecimos, porque nosotros en España teníamos equipos muy reducidos porque eran la gente que estaba en España cuando se cerraron las fronteras. La mayor parte de nuestro personal experto en epidemias no trabaja en España, está en otros países y son de otros países. Sí que ofrecimos facilitar, traer médicos y enfermeras de otros países, pero no se aceptó. ¿Quién fue la que no aceptó? ¿La Consejería de Sanidad? Bueno, esto se ofrecía a las consejerías de Sanidad y al Ministerio de Sanidad, porque tienen que ser personal que se... podíamos traer, o sea, hubo una oferta de personal de China que había trabajado ya en COVID, llevaban meses trabajando, y nosotros para mover a nuestro personal, muchos de ellos no son europeos y necesitan una carta de invitación. Y cuando nosotros ofrecimos personal, nos dijeron que ya no era necesario, que se iba a tardar más en traerlos que lo que se iba a tardar en bajar la incidencia o la frecuentación en los hospitales. Sí. Es verdad que nosotros, el personal que podemos traer es más personal especializado para casos graves, y el personal de residencias, se podía reclutar
y se hicieron contratos, hubo gente que estaba trabajando en varios sitios, se podía reclutar localmente. Entiendo, por tanto, que tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería fueron las que no aceptaron su propuesta. Es público y notorio que en algunos países, Médicos Sin Fronteras tiene una implantación prácticamente universal, han tenido problemas políticos, algunos han rechazado su intervención, incluso les han acusado de algunos delitos. Usted ahora se encuentra en Libia. ¿Han tenido algún problema? Sudán del Sur. ¿Perdón? En Sudán del Sur. Perdón. Sudán del Sur. No, es que me había entendido mal en Libia, pero bueno, también han tenido algún problema de rechazo por parte de los políticos. Nosotros cuando abrimos un proyecto siempre tenemos un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Es difícil trabajar en estos países porque hay que negociar siempre el acceso no solo con los gobiernos, sino con actores armados, y nosotros nos movemos en ese ámbito en el que tenemos que hablar con todo el mundo. Entonces, la neutralidad a veces, desde el punto de vista político, no está muy bien aceptada. O el testimonio, cuando denunciamos vulneraciones de los derechos humanos, como violaciones, agresiones sexuales, falta de acceso a la sanidad. Y en este sentido, claro, nosotros pues nos movemos, este es nuestro ámbito natural, tener que negociar todo el acceso y tener que negociar todas nuestras actividades. Pero nosotros aquí tenemos un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y trabajamos con ellos. No tenemos un problema para acceder a los pacientes, o no tenemos un problema para acceder a la información, por ejemplo. No sé si alguno de los de la mesa quiere hacerle alguna pregunta. Yo sí. Sí, buenos días. No sé si nos oímos. No. Sí, no nos vemos, pero nos oímos. Ah, vale, sí, nos oímos, perfecto. No, es correcto el sonido. Sí. Ha comentado un par de cuestiones. Nos habla de unos criterios que no fueron clínicos, sino que fueron criterios de dependencia en vez de vulnerabilidad, ¿no? Y que bajo su experiencia es la primera vez que usted ve esto y una decisión muy, muy dura. ¿Usted sabe qué autoridad pública tomó esa decisión? Bueno, los protocolos llegaron de la Consejería de Sanidad, llegaron por email y todas las directoras y los directores de las consejerías, de las residencias, habían recibido este protocolo, igual que llegó el protocolo para cerrar las visitas. El 8 de marzo se cerraron las visitas. El protocolo de no derivación llegó a través de la Consejería de Sanidad a todas las residencias. Pero además es que había una limitación clara, que era que no se mandaban ambulancias. O sea, cada referencia había que negociarla con el pediatra de zona del hospital, y no te mandaban una ambulancia para referir a los residentes. Sí, usted nos habla, entiendo que el geriatra de zona se refiere al geriatra de enlace, que es la figura que, como se denominó en la Comunidad de Madrid. ¿Usted sabe si se ha investigado con posterioridad la actuación del geriatra de enlace? No lo desconozco. Y ya la última pregunta, bajo su experiencia internacional. En España, en los residentes de la Comunidad de Madrid, ¿se ha limitado su derecho a la protección sobre su salud? Yo creo que sí. Porque se les negó el acceso a algo tan esencial como el oxígeno. Pues muchas gracias. El tratamiento de COVID, incluso de COVID moderado. No estamos hablando de COVID grave, estamos hablando de COVID moderado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alía, y mucha suerte en su misión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.